Hola hermanos, ¿cómo están? Bendecido día en Cristo y María. Quiero compartir una breve reflexión y una pregunta para todos, para que me puedan dejar en sus comentarios. ¿Qué creen ustedes que es lo más correcto? ¿Obedecer a la Virgen, algo que ella nos pide, o a la iglesia? ¿Qué pasa si la Virgen nos pide algo, pero la iglesia nos dice que no? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Obedecer a la Virgen o a la iglesia? Bueno, es bueno comentar, y siempre ya sabemos todos que la masonería se infiltró en la iglesia desde hace, incluso antes del Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces, gracias a esto, parte de los miembros de la iglesia que pertenecen a estas logias, a estos lobbies, a estas mafias, no permitieron que se dé a conocer en su totalidad el mensaje de Fátima. Y estamos hablando, hermanos, de una aparición aprobada por la iglesia, ¿no? Fátima. Pero ¿qué pasa? Bueno, el mismo Papa Juan Pablo II dijo en una entrevista, si no me equivoco fue en Fulda, Alemania, cuando dijo que él no quería dar a conocer todo el secreto porque por parte de los medios de comunicación había mucho sensacionalismo, ¿no? Y sí, eso es cierto, siempre daba a los medios de comunicación las ganas de saber qué pasa, qué dice la Virgen, qué va a acontecer, ¿no? Pero la realidad era que la Virgen sí quería que se dé a conocer todo el secreto, por eso ella lo dio, ¿no? Pero la iglesia no lo hizo ningún papa hasta el día de hoy, ningún pontificado lo hizo, ¿ok? Ya sea por presiones, ya sea porque no lo consideraban prudente de repente, cada uno tuvo su razón por la cual no la dio a conocer. Sin embargo, obviamente ya sabemos muchos de qué se trata el tercer secreto, por publicaciones, por investigaciones, por filtraciones de documentos, porque la Virgen lo dio a conocer en otras apariciones como Peña Blanca. Entonces, esto ya lo sabemos, pero ¿qué pasa? Que miembros de la iglesia no obedecieron al pedido de la Virgen. Ahora, ¿qué pasaría si la Virgen nos da una oración, ¿no? Y nos dice que a ella le gusta que se rece así, pero la iglesia nos dice que no lo recemos así. Esto, por ejemplo, cuando hablamos de la oración que la Santísima Virgen dio en las apariciones de Ámsterdam de Nuestra Señora de Todos los Pueblos. Estos son los últimos temas que he tocado en la iglesia, pero quería hacer precisamente esto sobre la obediencia por el tema de la oración, ¿no? Ella nos dio la oración: Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Esta fue la oración que ella dio a conocer en estas apariciones, pero que hubo un problema teológico, como ya lo habíamos comentado, para la iglesia durante las apariciones y después. Porque en el año 2005 la Congregación para la Doctrina de la Fe pidió que no se rece así, sino que se haga un cambio. Un cambio en la parte donde la Virgen dice la que una vez fue María. Entonces, de hecho, durante las apariciones existían ya estos problemas teológicos, porque la Virgen dijo en un mensaje a los teólogos que a la Virgen no le agradaba el cambio de la oración. Ella quería que se rece como era en su forma original y no estaba de acuerdo con los teólogos que ellos querían cambiar esta oración, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la Virgen aquí no nos pidió a nosotros a desobedecer a la iglesia, porque la Virgen nunca va a pedir que nosotros desobedezcamos a las autoridades eclesiásticas. Y ojo que estoy hablando de esto del pontificado de Benedicto XVI, no del Papa Francisco, para los que pueden venir a decir, no, pero es que estamos ahorita bajo un pontificado de masones y que debemos saber obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, pero la misma Virgen se sometía a las autoridades de la iglesia. Y como les digo, estoy hablando del pontificado de Benedicto XVI. La Virgen nunca nos llamó a la desobediencia. Y yo les pongo un breve ejemplo que ya lo he comentado en este canal. Era cuando la Virgen, en las apariciones de Peña Blanca, nos llamó a rezar. De repente muchos no han escuchado. Cuando recemos el Ave María, yo lo rezo así particularmente: Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Y ella nos explicó por qué ella es nuestra madre y ella quiere que cuidamos a ella también en el rezo del Ave María. Entonces, cada vez que yo rezo, por ejemplo, en latín también, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ¿no? Porque es nuestra madre. Pero la Virgen también dijo esto: pero si la iglesia lo prohíbe, obedeced. Obedeced. La Santísima Virgen, que es la reina del universo, la reina de cielos y tierra, nos pidió, ella se sometió
en su santa humildad a la obediencia, no se sometió a la autoridad de la iglesia terrenal, la iglesia donde en unas apariciones les digo que fueron negadas por el obispo de los tiempos por una pésima investigación, por eso fue negada Peña Blanca. Pero la Virgen, a pesar de eso, a pesar de que ella ya sabía las infiltraciones de la iglesia, por supuesto que en los 80s ya habían estas infiltraciones, a pesar de que sabía que parte de la iglesia era manejada ciertos miembros del clero por masones, ella decía que nos sometamos a la autoridad de la iglesia y que si la iglesia lo prohíbe, obedeced. Entonces, en el caso de Nuestra Señora de todas las naciones, no es la excepción. No es la excepción, hermanos, porque ella no nos llama nunca a la desobediencia. Entonces, para las personas que rezan esta oración en su forma original, eso no es lo que la iglesia nos pidió. Si nosotros vamos a escoger qué obedecemos y qué no estaríamos cumpliendo, creo, como buenos católicos que nos sometemos a la autoridad de la iglesia. Y una vez les vuelvo a repetir, esto fue durante el pontificado de Benedicto XVI. Para las personas que no les quedó claro algún punto, y lo voy a mencionar por última vez, porque sí han habido hermanos que me dicen que en otros canales, y no he mencionado nombres, y no voy a entrar en videos para desacreditar a nadie, pero solamente les voy a decir que algunas personas me han dicho que, y he visto que en estos videos se dicen que Ámsterdam fue aprobado 2 veces, cosa que es mentira, o han entendido mal, no fue su intención mentir, sino que no han comprendido que no tuvo 2 aprobaciones, sino tuvo 2 negativas y 1 sola aprobación. Les vuelvo a repetir por última vez para no aburrirlos con el mismo tema. Año 1956, la primera negativa del obispo. 1974, la negativa de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Si bien es cierto que consta de no sobrenaturalidad, era una opción a que más adelante se pueda aprobar, ¿sí? La Congregación para la Doctrina de la Fe nunca más se volvió a pronunciar, no revocó su propia desaprobación. En el año 1996 lo que sucedió fue que el obispo de ese entonces de Haarlem permitió la veneración, no aprobó la aparición. Luego en el 2002 el obispo Punt aprobó la aparición, pero la Congregación para la Doctrina de la Fe, como les dije, no se pronunció, no revocó su primer comunicado, y lo que pidió en el año 2005 fue que se rece, no de la forma original, sino con el cambio, en vez de la que una vez era María, la Santísima Virgen María, porque teológicamente no iba a haber problema con eso. Entonces, eso es lo que sucedió. Yo sé que algunos hermanos creen que porque un obispo lo aprobó, tiene más peso que la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero en realidad no es así. En el año 2008 esto ya era un tema de discusión en la iglesia, y estamos hablando no ahorita, ¿no? No es el odio que tiene el cardenal Fernández o el Papa Francisco en contra de la Virgen, no, es que ya en el 2008, en el pontificado de Benedicto, esto ya se discutía. Un obispo en un congreso de Mariología decía: cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe saca un documento de aprobación de sobrenaturalidad o no sobrenaturalidad, una aprobación de un obispo no puede revocar un documento de mayor peso como el de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y es que en eso tiene razón. Entonces, ¿qué debió hacer la Congregación para la Doctrina de la Fe? Aprobar las apariciones durante el pontificado de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, pero no lo hicieron. A diferencia, como sí sucedió con la Divina Misericordia. Como ustedes sabrán, la Congregación para la Doctrina de la Fe desaprobó la primera vez esta veneración, ¿no? Esta aparición. Luego, en una segunda ocasión, la Congregación para la Doctrina de la Fe se tuvo que pronunciar y dio por aprobada esta aparición para que no haya ningún tipo de malentendidos, errores o confusiones. La Congregación para la Doctrina de la Fe lo aprobó. Entonces, esto no sucedió con la aparición de Ámsterdam, y por eso hasta el día de hoy hay este tipo de confusiones. Pero tenemos que tener en cuenta qué es lo que tiene más peso, ¿no? La aprobación de un obispo o lo que había determinado la Congregación para la Doctrina de la Fe. Si la Congregación para la Doctrina de la Fe hubiera publicado una aprobación después de la aprobación del obispo, para dar como veredicto final, porque la última palabra siempre está en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es por eso que la aparición de Peña Blanca está en un stand-by, porque la congregación aún no se pronunció.
Entonces está declarada como no sobrenatural por los obispos, pero aún no por la iglesia, por la congregación, que son los que determinan la última palabra. Y es lo que se ha mantenido hasta el día de hoy, porque antes no se hizo así. Entonces quería hacer esta pequeña aclaración, porque hay un montón de confusión en eso, y la confusión no es de ahora, como les digo, existe desde hace tiempo, de mismos obispos dentro de la iglesia diciendo que ese problema de Nuestra Señora de todos los pueblos, ¿no? Incluso en el año 2020 el obispo de Ámsterdam decía que se siga lo que decía la doctrina para la fe de 1974 y no lo que había aprobado el obispo. Entonces, ellos mismos están pues en esta discusión de que sí, que si no, que sí, que si no. Entonces, yo les diría que para mí, y que obviamente más peso tiene la Congregación para la Doctrina de la Fe. Así que bueno, era lo que quería compartir, hermanos, con ustedes hoy. Entonces, básicamente la conclusión es que la Virgen se somete a la obediencia de la Iglesia. La Virgen pidió que se rece así, pero la Iglesia dijo que no. Entonces, la Virgen nunca va a llamar a la desobediencia, y la Virgen en esas apariciones incluso nunca llamó a la desobediencia, ¿no? Era lo que a ella le hubiera gustado, pero si la Iglesia dijo que no, pues hay que someternos a la Iglesia, que en el pontificado de Benedicto XVI pidió no rezarlo así. Entonces, en el caso del Ave María, Madre de Dios y Madre Nuestra, la Iglesia no se ha pronunciado, no ha dado una negativa para no rezarla así, ¿no? Esa es la diferencia, la gran diferencia, hermanos. Entonces, siempre esto es un llamado a discernir, no a imponer, ¿no? Cada uno, Dios ha dado el libre albedrío a cada uno. Y nos podemos equivocar, como les dije, en muchas cosas, ¿no? Pero siempre hay que tratar de poner en discernimiento todo lo que escuchamos, lo que leemos, tratar de investigar, hermanos, no dejarnos guiar, no se dejen guiar solamente por lo que yo les digo. Lean las apariciones de Ámsterdam, investiguen las fechas, lo que dijo la congregación, todo, traten de investigar todo, porque a veces hay personas que no suben toda la información, o que tergiversan algunas cosas, o que dicen que se probó 2 veces y no fue así. Entonces, lo más importante es tener todas las cosas claras, de forma muy objetiva e imparcial. Yo no estoy en contra o a favor, yo solamente trato de brindarles la información para que ustedes puedan poner en discernimiento y lo que la Iglesia pide, ¿no? Que Dios les bendiga mucho y la Santísima Virgen les cubra con su manto protector. Háblame, Señor.